Buenos días. En nombre de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, se les agradece por la invitación para participar el día de hoy de este encuentro tributario. El día de hoy, chicos, jóvenes, participantes de este encuentro tributario, vamos a hablar con respecto a lo que es la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2017, en el tema de personas naturales. Bueno, si tienen alguna duda, consulta en el transcurso de la exposición, jóvenes, me lo van haciendo. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a hablar quiénes son los obligados a presentar la declaración anual renta de persona natural. Nosotros tenemos como SUNAT las bases legales en lo que tenemos, en lo que es la ley del impuesto a la renta, su reglamento y la resolución de superintendencia 011 del 2017, donde vamos a indicar quiénes son los obligados a presentar la declaración jurada anual renta 2017 personas naturales y los formularios con los cuales se van a presentar. Vamos a seguir. Como les estaba indicando la base legal, tenemos acá la resolución de superintendencia para lo que es el reglamento 179 del 2004, el reglamento de la ley del impuesto, lo que es la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Ahora, la resolución de superintendencia 011-2018, que asigna los obligados y los formularios para presentar la renta anual, ha sido también actualizada o modificada con dos resoluciones, la 069 y la resolución 77 del 2018. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son estas modificaciones. Con respecto ya para este año 2017, tenemos que se han aplicado nuevos reglamentos para lo que concierne en la deducción para nosotros presentar nuestra renta anual. Ahora tenemos que podemos acreditar 3 UITs adicionales. Esto vamos a tener como nuevos cambios en lo que es renta anual de persona natural. Por ejemplo, con la resolución de superintendencia 011-2018, nosotros establecemos quiénes son los obligados a presentar la declaración jurada anual y mediante qué formularios. Ahora, ustedes, por ejemplo, tienen conocimiento como persona natural, ¿quiénes son los obligados a presentar la declaración renta anual? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ustedes como estudiantes de contabilidad? Por ejemplo, la pregunta es, ¿ustedes de qué carrera son estudiantes? Contabilidad. Entonces, como estudiantes de contabilidad, cuando vamos a hablar de renta anual persona natural, ¿tienen conocimiento? ¿Quiénes son los obligados a presentar la renta anual y por qué concepto? Para poder iniciar por ahí. No. A ver, entonces, con respecto a la renta anual, vamos a nosotros a ver rentas de trabajo y rentas de capital. Ahora, ¿quiénes son los obligados? Por ejemplo, si nosotros determinamos un saldo a favor del fisco. ¿Cuándo determinamos un saldo a favor del fisco? Nosotros, para gravar renta de persona natural, vamos a gravar rentas de capital y rentas de trabajo. Dentro de rentas de capital vamos a tener lo que son rentas de primera categoría y las rentas de segunda categoría. ¿Qué son rentas de primera categoría y qué son rentas de segunda? De repente ustedes dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es? Rentas de primera categoría es cuando, por ejemplo, yo tengo una propiedad y lo alquilo, arrendamiento. Rentas de segunda categoría cuando yo tengo ganancias provenientes de capital. ¿Por qué conceptos? Enajenación de acciones, valores mobiliarios. Esa es renta de segunda categoría. Rentas de trabajo. Ahora, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, las rentas de trabajo, en su artículo 34 y 33 de la ley del impuesto a la renta, son las rentas provenientes de rentas de cuarta categoría y quinta categoría. Ahora, decir, ¿qué son rentas de cuarta categoría y qué son rentas de quinta categoría? Rentas de cuarta categoría es cuando yo, persona natural, presto servicios de manera independiente, ya sea por actividades de oficio, actividades profesionales, y tengo que emitir un recibo por honorarios. Eso está en el artículo 33, inciso A de la ley del impuesto a la renta. O, por ejemplo, si yo soy, en este caso, un mandatario, un gestor de negocios, soy un albacea, soy, por ejemplo, yo, en este caso, un regidor de una municipalidad. Esto califica también como rentas de cuarta categoría en el inciso B del artículo 33. Ahora, estos son rentas de cuarta categoría. Y rentas de quinta categoría
es cuando yo, persona natural, trabajo ya en una modalidad de dependencia en una empresa. Entonces, si nosotros determinamos un saldo a favor, estoy obligado a presentar mi declaración jurada anual. ¿Por qué conceptos? Rentas de primera categoría, rentas de segunda y rentas de trabajo. En rentas de trabajo ya tenemos la unión de rentas de cuarta categoría más rentas de quinta categoría. Ahora, tener presente también que cuando nosotros tenemos un saldo a favor, cuando vamos a presentar nuestra renta anual, nosotros este saldo a favor lo podemos pedir en devolución o también podemos solicitar que se compense para los pagos a cuentas del año siguiente o en todo caso para la declaración anual si yo no estoy obligado a presentar declaraciones mensuales. ¿Qué otros conceptos, por ejemplo, indican que estoy obligado a presentar la renta anual? Si se determina un saldo a favor del contribuyente, no es un saldo a favor del fisco, sino un saldo a favor del contribuyente, porque me han efectuado retenciones en exceso y voy a solicitar una devolución, estoy obligado a presentar mi renta anual. Ahora, la gran novedad para este año ya 2017, tenemos que el decreto legislativo 1258, que se publicó en diciembre del año 2016, donde tenemos lo siguiente. La ley del impuesto a la renta nos reconoce como deducción a nuestros ingresos 7 UITs. Ahora, con respecto a rentas de trabajo, nosotros también, por ejemplo, tener presente acá lo siguiente. Con el decreto legislativo 1258 vamos a poder acreditar 3 UITs adicionales. Entonces, ¿quiénes son los obligados a presentar la declaración? Las personas naturales que tengan ingresos provenientes de renta de primera categoría, segunda categoría y rentas de trabajo. Los que tienen exclusivamente rentas de quinta categoría no están obligados a presentar renta anual, con la excepción o la salvedad que quieran acreditar 3 UITs adicionales, que lo vamos a ir viendo de forma en las diapositivas posteriores. Si queremos acreditar 3 UITs adicionales, recién estoy obligado a presentar mi declaración. Vamos a ver con respecto a las 3 UITs adicionales, ¿qué conceptos yo puedo acreditar como deducción? Si yo, por ejemplo, voy a acreditar como deducción, uno de los conceptos es intereses de crédito hipotecario para primera vivienda. Cuando es proveniente este crédito hipotecario del programa Techo Propio o Mi Vivienda, no estoy obligado a declarar porque ya SUNAT tiene la información. En cambio, cuando yo tengo un crédito hipotecario para primera vivienda que provenga de una entidad financiera, entonces ahí sí yo estoy obligado, para poder acreditar la deducción, a presentar la declaración. Vamos a ir viendo más adelante con las diapositivas los conceptos. Ahora, con la resolución de superintendencia 011 de este año 2018, ahí nosotros publicamos con qué formularios vamos a presentar la declaración anual. Para el año 2018, la declaración anual se va a presentar o será presentado con el formulario virtual 705. Ahora, SUNAT genera un archivo personalizado, pero este archivo personalizado, el contribuyente, cuando va a declarar, tiene la opción de verificar y validar esa información, porque SUNAT recopila la información que sus empleadores han declarado. Puede darse el caso que en algún mes el empleador se confundió y de repente ustedes tienen un ingreso y declaran otro, ustedes tienen la opción de validar y corregir. Por eso la información del archivo personalizado no es al 100% que está correctamente. Tienen ustedes que verificar porque se recopila información que han sido declaradas por terceros, en este caso por sus empleadores. Ahora, con respecto a lo que es la renta anual, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las casillas, donde nos indica, si nosotros determinamos saldo a favor por rentas de primera categoría, segunda categoría o rentas de trabajo, estamos obligados a presentar la renta anual. Vamos a ver acá conceptos teóricos, ¿qué consiste lo que son rentas de capital? Las rentas de capital, como les estaba indicando, son las rentas de primera categoría y las rentas de segunda categoría. ¿Qué consideramos como rentas de primera categoría? Si yo, por ejemplo, persona natural, tengo una propiedad, un bien inmueble, y lo estoy alquilando, yo estoy obligado a tributar. Ahora, ¿en qué consiste la renta de primera categoría? Por arrendamiento. Tengo yo, que persona natural, pagar el 5% del monto del alquiler. Ahora, entonces, este concepto
que es renta de primera categoría, no solamente es arrendamiento, sino también, por ejemplo, si yo ya tengo un bien que me están alquilando y lo subarriendo, también está gravado con renta. La cesión de bienes también de manera a título gratuito, que se esté realizando esta cesión de bienes a una empresa que genera renta de tercera categoría, también está gravado con renta. Vamos a ver nosotros más adelante con lo que corresponde a rentas de primera categoría, lo que es la renta ficta y la renta presunta. A ver, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento que es respecto a renta ficta o renta presunta de primera categoría? Por favor, levante la mano. Ustedes, por ejemplo, chicos, ¿estoy con qué ciclo para poder más o menos ver el conocimiento tributario? ¿De qué ciclo son? Disculpe, ¿de qué ciclo? Ya, recién están iniciando. Ya, entonces, con respecto a lo que es, por ejemplo, renta ficta y renta presunta, tener presente lo siguiente. Cuando nosotros vamos a alquilar un predio, para presentar mi declaración anual con respecto a lo que es renta de primera categoría, el pago o la merced conductiva que yo voy a tener de enero a diciembre, los ingresos por el cual yo estoy alquilando, no puede ser menor al 6% del valor del autovalúo. Es lo que se tiene que comparar en la declaración anual, cuando yo estoy alquilando un bien y estoy pagando mi tributo. Y cuando yo cedo un bien de título gratuito, entonces yo tengo acá lo que es la renta ficta, el 6% del autovalúo, y ahí sí yo no estoy obligado a hacer pagos mensuales, solo lo regularizo con mi declaración anual. Vamos a ir de manera siguiente. Y las rentas de segunda categoría, vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos acá las de segunda categoría, las que están obligadas, los conceptos por los cuales nosotros tenemos que presentar la renta anual, son los que están en el artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo realizo una enajenación, rescate o venta con respecto a valores mobiliarios, acciones, bonos, títulos, valores. Por estos conceptos, yo estoy obligado a presentar mi declaración anual. Ahora, acá lo que les estaba indicando, ¿no? Con respecto a lo que es la renta ficta y lo que es en este caso la renta presunta, el 6% del valor del autovalúo. Acá, cuando tenemos también la cesión gratuita de predios, cuando nosotros vamos a declarar nuestra renta anual, en lo que es cesión gratuita de predios, tener acá presente lo siguiente. Salvo que se ceda a una entidad del Estado, o sea, una biblioteca, no se va a considerar acá lo que es la renta ficta. Pero después, si nosotros estamos realizando una cesión gratuita a una empresa que esté en rentas de tercera categoría, tenemos que grabar lo que es renta ficta. Ya, a ver acá siguiente. Rentas de primera categoría, cesión temporal de bienes. Ya. También tener presente lo siguiente. Renta de primera categoría no es solo arrendamiento de bienes inmobiliarios, como son los predios, sino también nosotros, por ejemplo, podemos tener un bien mobiliario y lo alquilamos a una empresa, no a personas naturales, sino se lo alquilamos a una empresa que genera rentas de tercera categoría, ya sea un consorcio. Entonces acá, por ejemplo, cuando nosotros alquilamos, acá el valor no puede ser menor al 8%, ya sea del valor de adquisición del predio, en este caso del bien, o el valor que tenga en el mercado. También tener presente ello. Ahora, ¿qué conceptos son considerados como renta de primera categoría? No solamente la merced conductiva que estamos nosotros pactando con el inquilino por el predio. En algunos casos se le transfiere la obligación del arrendador al inquilino. ¿Qué obligaciones? Por ejemplo, que el inquilino pague los arbitrios o que realice mejoras. Al ser la transferencia de las obligaciones, también está grabado con renta. Entonces, eso también califica como renta de primera categoría. Las mejoras que se incorporen al bien, que asuma el inquilino, están grabadas también con renta. Ahora, ¿cómo nosotros, una vez que vamos a elaborar nuestro balance anual, cómo es que vamos a calcular la declaración con respecto a rentas de primera categoría? La tasa que nosotros aplicamos a renta de primera categoría es el 6.25 de los ingresos netos. ¿Cómo nosotros llegamos a los ingresos netos? A nuestros ingresos totales que hemos tenido por el concepto de arrendamiento,
le deducimos el 20% y recién a esta deducción le aplicamos el 6.25 a nuestra renta neta. Si nosotros no queremos directo aplicar la renta bruta, es el 5%. Ahora, esto es con respecto a rentas de primera categoría, en donde nosotros determinamos nuestro impuesto de renta de primera categoría y le deducimos los créditos, es decir, los pagos mensuales que hemos ido realizando por el concepto de arrendamiento, y determinamos si existe un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco. Hasta acá por rentas de primera categoría, ¿alguna consulta para poder pasar a rentas de segunda categoría? Ya, dígame que vaya. A rentas de tercera categoría. Ahora seguimos entonces. Ahora, ¿qué son rentas de segunda categoría? Lo que les estaba indicando acá en el artículo 21, 22 de la Ley del Impuesto a la Renta, hasta el artículo 24, tenemos acá, por ejemplo, los conceptos de renta. ¿Qué se considera renta de segunda categoría? Para nosotros poder indicar, yo tengo que declarar mi renta anual, pero no tengo conocimiento si yo he percibido ingresos que son considerados renta de segunda categoría. Rentas de segunda categoría tenemos, por ejemplo, los intereses. Si yo, por ejemplo, persona natural, no es mi actividad comercial, yo estoy prestando dinero, por ejemplo, yo soy un accionista o tengo ingresos y estoy prestando dinero y me van a pagar intereses por el dinero que yo estoy prestando, califica como renta de segunda categoría. ¿Qué otro concepto califica renta de segunda categoría? Las regalías. Por ejemplo, si yo, persona natural, tengo ya sea una marca, una patente, en el cual yo estoy cediendo a un tercero para su uso, el tercero me está pagando un ingreso. Ese ingreso nosotros, por el uso de la regalía, la marca que yo tengo, vamos a considerar acá también renta de segunda categoría. Esto es, por ejemplo, por cederle el uso. Ahora, nosotros no solamente es por el tema de cesión, sino también si nosotros ya transferimos la propiedad. Si transferimos, por ejemplo, acá el producto es la cesión definitiva ya de derechos de marcas, patentes, en este caso también es rentas de segunda categoría. Ahora, rentas vitalicias. No confundir rentas vitalicias de segunda categoría con las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo, cuando ya son rentas vitalicias, o sea que sean calificadas como pensiones, montepío, jubilación, eso no está grabado con renta. Pero la inversión que uno realiza con respecto a los fondos provenientes de ellos sí está grabado con renta de segunda categoría. Porque nos va a generar, por ejemplo, yo pago un seguro vitalicio. Ese seguro, si me está generando ganancias, está grabado con renta de segunda categoría. Nosotros como SUNAT tenemos también informes en la misma página web donde ustedes, por ejemplo, si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, pueden verificarlas. También, por ejemplo, tenemos qué concepto es grabado como renta de segunda categoría. ¿Qué otro concepto? Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer. ¿Qué quiere indicar obligaciones de no hacer? Si yo, por ejemplo, soy, no sé, soy el gerente general, no sé, de una empresa grande, o soy, por ejemplo, el principal químico de una empresa y decido renunciar. Entonces, el propietario de la empresa, para yo no ser su competencia, porque sabe que yo tengo el conocimiento, tengo el manejo, cómo es que funciona todo el negocio de la empresa, entonces la empresa me dice, momentito, vamos a hacer un contrato en el cual tú vas a firmar conmigo un contrato en donde con nadie más vas a aplicar el conocimiento que has adquirido en esta empresa. Esas son obligaciones de no hacer. O sea, yo voy a percibir un ingreso por no aplicar en ninguna otra empresa mi conocimiento intelectual. Entonces, esos son obligaciones de no hacer, en donde yo percibo un ingreso y esos son rentas de segunda categoría. ¿Por qué? Porque yo soy, por ejemplo, el principal gestor de negocios que conozco todo el mecanismo y si yo renuncio a una empresa y el jefe o el propietario de la otra empresa sabe que yo voy a ser su competencia directa, me indica, ¿sabes qué? No quiero que seas mi competencia, vamos a hacer un contrato de no hacer, donde yo te impido que con tus conocimientos adquiridos generes negocio en ninguna otra empresa. Entonces, por ello vas a percibir un ingreso mensual. Ese ingreso califica también como renta de segunda categoría.
Ahora, también tenemos acá, por ejemplo, ¿qué otro concepto califica como renta de segundas categorías? Las primas. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de ello? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en este caso las aseguradoras que invierten, cuando generan ganancia estas primas, entonces también califica como renta de segunda categoría. Estos conceptos son rentas de segunda categoría, pero no todos estos conceptos, no todos estos conceptos son de determinación anual, sino que algunos conceptos se van a declarar en el mes en el que yo estoy percibiendo el ingreso, o sea, declaración directa. Solo los que están en el artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta se regularizan con la renta anual. ¿Cuáles son ellos? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ya la enajenación de acciones, de valores mobiliarios, cuando yo ya transfiero la propiedad. Solo en estos casos vamos a considerarlos en la renta anual. Más adelante tenemos un cuadrito comparativo. Se consideran también rentas de segunda categoría, ¿no? Que indica los instrumentos financieros derivados. Cuando nosotros, por ejemplo, pactamos instrumentos financieros derivados, los sualos, y en este caso nosotros, por ejemplo, nos genera ingresos, también está grabado con renta de segunda categoría. Y acá le indica, ¿no? ¿Cuáles van a ser considerados para la renta anual? Tenemos también acá algunos conceptos. Las rentas que producimos por la enajenación, reducción, rescate de acciones y participaciones representativas de capital, acciones, certificados que están en el artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta van a ser considerados. Ahora, lo que les estaba indicando acá, solo están sujetos a regularización anual los que están dentro de lo que es el artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. Cuando yo ya transfiero la propiedad, o sea, cuando yo ya no me pertenece a mí, si no hacemos una transferencia de acciones, participaciones, inversión, certificado, en este caso, por ejemplo, también si yo invierto en fondos mutuos, obligaciones al portador, vamos a ir viendo acá más adelante, están grabados con renta. En este cuadro vamos a poder nosotros diferenciar lo que les estaba indicando. Por ejemplo, cuando es renta de segunda categoría, hemos visto todos los conceptos considerados renta de segunda categoría. Pero dentro de todos esos conceptos, no todos son de regularización anual. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los únicos que son de regularización anual es cuando tenemos la redención o rescate de valores mobiliarios provenientes del artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, transferencia de propiedad de valores, acciones, bonos, títulos, valores, ¿no? Y lo que ya son los otros ingresos contemplados en la Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 24, esos son de regularización inmediata. Ahora, tener presente también acá lo siguiente. Ahora, ¿qué son rentas de fuente extranjera? A veces ustedes me indican, bueno, yo sé que renta de segunda categoría es si yo invierto en valores, invierto en... Ahora, las rentas de fuente extranjera, tener presente lo siguiente. Si yo invierto en valores de no domiciliados, o sea, empresas que no son de acá del país, ¿cuándo califican como renta de segunda categoría? De acuerdo al artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta, para que califiquen como renta de segunda categoría, tiene que registrarse, en este caso, por ejemplo, en lo que es la bolsa de valores y tiene que ser enajenado en un mecanismo como acá en el Perú es Cavali. O si es, por ejemplo, negociado, en todo caso, en el exterior, tiene también que ser acá, por ejemplo, no sé si habrán escuchado del MILA, del Mercado Interamericano, no sé si habrán escuchado de ellos, pero tiene que ser negociado, porque si no está negociado en un mercado integrador, se van a considerar ya como rentas de trabajo las inversiones que hemos ganado por rentas de segunda categoría. Ahora, condiciones establecidas, acá lo que les estaba indicando. Para que se considere como renta de segunda categoría, tiene que estar registrado en el mercado de valores de acá del Perú, si se negocia acá en el país, y se tiene que negociar a través de Cavali. Y si están registrados en el exterior, tiene que haber un convenio de integración. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿no? En nuestro país tenemos lo que es Cavali, y en lo que es la Bolsa de Comercio también tenemos la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Bogotá, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de México de Valores. Entonces, si estas inversiones se realizan a través de estos mecanismos integradores, entonces ahí sí vamos a poderlos considerar como renta de segunda categoría. Si no, estas ganancias que tenemos van a ser consideradas como rentas de trabajo, ingresos de rentas. Ahora, acá lo que les estaba indicando, ¿no?
Si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 51, se van a tener que sumar a las rentas de trabajo. Ahora, ¿cómo es que se va a calcular? Lo que son las rentas de fuente extranjera se compensan los ingresos y los gastos entre sí. No tienen una clasificación como los ingresos provenientes de acá de rentas peruanas, porque acá en el Perú nosotros clasificamos nuestras rentas de primera categoría, clasificamos nuestras rentas de segunda categoría y rentas de trabajo. En cambio, las rentas de fuente extranjera se consuman entre sí y solo si generan ganancias son considerados en nuestra declaración anual. Ahora acá, ¿cómo es que nosotros determinamos la renta de segunda categoría? Tenemos acá, ¿no? La renta de segunda categoría de fuente peruana, nosotros le vamos a deducir las pérdidas de capital por enajenación de valores mobiliarios acá en el Perú, y a ello le sumamos los ingresos de segunda categoría que hemos tenido de fuente extranjera. Y nosotros ahí podemos determinar nuestra renta neta imponible de segunda categoría. ¿Cuál es la tasa que aplicamos a la renta de segunda categoría? A ver los que han estado atentos. ¿Cuál es la tasa de renta de segunda categoría? Ya, claro, esa es la renta neta. ¿Y la renta bruta? Correcto. Entonces sí están atentos. Ya, acá es, un ratito. A ver, en rentas imponibles, acá tenemos, ¿no? Deduciéndole el 20%, aplicamos la tasa del 6.25 y le aplicamos acá, ¿no? La renta de segunda categoría, y a ello nosotros le deducimos los créditos por pagos del impuesto. Y determinamos si es que tenemos un saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente. Hasta acá nosotros hemos visto de manera tangencial, por el tiempo corto, lo que es rentas de segunda categoría. En resumen, podemos ver que las rentas de segunda categoría, de acuerdo al artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta, son varios conceptos en los cuales los hemos visto, pero los únicos que van a estar grabados con renta son en este caso cuando nosotros hacemos ya una transferencia, una enajenación, ¿de qué? De lo que son valores mobiliarios, las acciones, o nosotros hacemos el rescate. En este caso, por ejemplo, de fondos mutuos, ello tenemos ahí para lo que es la renta. Hasta acá, por ejemplo, nosotros hemos visto rentas de segunda categoría. Ahora vamos a ver qué otros conceptos son considerados para la renta anual, como son las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo tenemos en el artículo 33 y 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí tenemos todos los conceptos que son considerados rentas de trabajo. El primer concepto considerado rentas de trabajo, de acuerdo al artículo 33, son las rentas de cuarta categoría. Y tenemos acá, por ejemplo, con respecto a las rentas de cuarta categoría, es cuando yo, persona natural, presto servicios de manera independiente, es decir, ya sea yo como un profesional o como una actividad de oficio, y emito un recibo por honorarios por la actividad que estoy realizando. Esto lo tenemos en el artículo 36, inciso A. Y en el inciso B, ¿quiénes más son considerados rentas de cuarta categoría? Los mandatarios, los síndicos, los gestores de negocio. Acá lo que les estaba indicando, ¿no? Por ejemplo, actividades de director de empresa, síndicos. ¿Quiénes son los síndicos? Por ejemplo, los síndicos es el liquidador de una empresa que está en liquidación, es el que va a liquidar los activos y pasivos de la empresa. Ellos son considerados los síndicos. Los mandatarios, el mandatario es la persona en el cual se ha firmado un contrato en donde el mandante le da las facultades para que en nombre de él pueda realizar actividades. Eso es lo que es mandatario. Gestor de negocios, el albacea. El albacea es la persona que, designado ya sea por el testador, es decir, por la persona que falleció, y le indica que cómo es que va a administrar sus bienes que ha dejado en herencia, o en todo caso, por designación también del juez cuando no se deja una herencia. Entonces, acá esos son los albaceas, y ellos no están obligados a emitir comprobante de pago. Ellos son considerados en el artículo 34 de la ley, del artículo 33 en el inciso B. Ahora, ¿quiénes más califican como renta de cuarta categoría? Los trabajadores del Estado que son considerados en el régimen CAS. Los trabajadores del Estado que están considerados en el régimen CAS no son trabajadores calificados como quinta categoría, son también considerados como renta de cuarta categoría. Ahora, esto es, como les estaba indicando, el servicio prestado de manera independiente. Es decir, yo
si voy a prestar un servicio de manera independiente, yo no tengo un horario de ingreso, yo no tengo un ambiente establecido para mí, yo no tengo material a disposición, ni he firmado yo un contrato civil, porque eso ya calificaría como renta de quinta categoría. Ahora, acá tenemos lo que se está indicando, ¿no? Rentas de cuarta categoría, yo no tengo que tener un horario de ingreso, yo no tengo que tener, en este caso, que la persona a la cual yo le estoy prestando el servicio me asigne materiales, un local donde yo voy a trabajar. Eso ya es quinta categoría. Ustedes como estudiantes de contabilidad tienen que tener estos conceptos claros porque ustedes van a ser contadores y ustedes van a asesorar a empresas. Tienen que indicarles, señores contribuyentes o sus clientes, en este caso cuando ustedes ya van a salir al campo y van a realizar actividades, señores, esto califica cuarta categoría, esto califica quinta. Si se califica como renta de quinta categoría, tiene que asumir los beneficios del trabajador. Ahora, en la siguiente diapositiva, tenemos acá, ahora, ¿cuáles son las rentas de quinta categoría? Quinta categoría está en el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. Rentas de quinta categoría es cuando ya hay una modalidad de dependencia. Es decir, ya me asignan, hay un contrato, yo ya tengo un horario de trabajo. Ahora, ¿y qué conceptos son grabados con la Ley del Impuesto a la Renta que provengan de quinta categoría? Las remuneraciones que me pagan. Si yo de repente soy un obrero, en este caso los salarios que me están pagando, las gratificaciones, los bonos, en este caso son considerados quinta categoría todas las contraprestaciones que me están realizando. Todos estos conceptos son quinta categoría. Ahora, con respecto a las participaciones de los trabajadores, los ingresos, por ejemplo, obtenidos por prestación de manera independiente, donde se tengan contratos civiles, eso califica como quinta categoría y no como cuarta categoría. Las retribuciones por servicios prestados en relación de dependencia. En este caso, no cualquier otro ingreso que tenga su origen en lo que es el trabajo personal. Ahora, yo, persona natural, indica también acá que los que se asignen los titulares de las EIRL y los socios de cooperativas de trabajo, también tener acá pendiente que los ingresos, las retribuciones percibidas, tener acá presente también lo siguiente, que si yo, por ejemplo, soy el titular de una EIRL, yo no puedo ser, en este caso, tener presente, por ejemplo, yo si estoy en planilla, tengo también acá que considerarlo como remuneraciones, ingresos, porque no quiere decir que yo me voy a pagar y no voy a reconocer el gasto que estoy realizando. Ahora, en rentas de quinta categoría, tener también presente lo siguiente. Los conceptos que hemos visto en un inicio son todos los conceptos que se califican como renta de quinta categoría, pero no todos están grabados con renta. Vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, en su artículo 19 y su artículo 18, que también tenemos inafectaciones. Acá, por ejemplo, ¿qué conceptos están inafectos de renta? O sea, no están grabados. La compensación por tiempo de servicio, lo concerniente también a las rentas vitalicias, los subsidios por incapacidad, en este caso si por ejemplo tenemos licencia por maternidad o tenemos licencia también en este caso por lactancia, incapacidad temporal, no está grabado con renta. Ahora, lo que tenemos exonerado es, por ejemplo, cuando viene un funcionario del extranjero a realizar actividades que representan a su país, en nuestro país tampoco está grabado con renta, está exonerado. Ahora, ya ingresando en lo que es el esquema para presentar la declaración anual con respecto a rentas de trabajo, vamos a ver de manera así tangencial cómo es que está. Por ejemplo, el esquema del 2016 tenemos, consideramos el total de ingresos de rentas de cuarta categoría y le vamos a deducir el 20%. Este 20% que le vamos a deducir nos va a determinar, en este caso, nuestros ingresos provenientes de cuarta categoría y ya vamos a sumarle a ello, si por ejemplo nosotros también hemos trabajado de manera dependiente en una empresa, lo que es renta de quinta categoría, y determinamos nuestras rentas de trabajo. Ahora, de acuerdo a lo que son ya rentas de trabajo, vamos a deducir 7 UITs y vamos nosotros ya por el diferencial recién aplicar las tasas grabadas con renta. Hasta 5 UITs de diferencia ya de nuestros ingresos, la tasa es el 8%. Por el exceso ya de 5 UITs, la tasa hasta lo que es de las 20 UITs es el 14%. Tenemos también acá las tasas de 35 UITs, la tasa del 20% del 30%.
Vamos a verlo ello más adelante con ejemplos. Y a ello nosotros le vamos a deducir ya nuestros pagos a cuenta que nuestros empleadores han realizado, ya sea por retenciones de cuarta categoría o en todo caso también por pagos a cuenta con respecto a lo que es quinta categoría. Ya. Ahora también nosotros tenemos acá cómo es el panorama o cuál es la diferencia para este año 2017. Lo que les indiqué en un inicio es que este año 2017 ya no solamente vamos a poder deducir 7 UITs, sino también 3 UITs adicionales. Es decir, vamos a poder a nuestros ingresos acreditarle ya 10 UITs de deducción. Estas 3 UITs adicionales se establecieron con el decreto legislativo 1258, se publicó en diciembre de 2016. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué conceptos nosotros vamos a poder deducir como 3 UITs adicionales. Estas 3 UITs adicionales, por ejemplo, vamos a ver que para este año la UIT 4150, vamos a considerarlos. Al año 2017 la UIT era 4050. Entonces, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, me reconoce 7 UITs, que son 28.350. Pero si yo tengo para acreditar 3 UITs adicionales, voy a poder acreditar 12.150 soles más adicional. Vamos a verificar cómo es que vamos a descontar. Acá, por ejemplo, hasta el año 2016, nosotros podíamos, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, deducir 7 UITs. Pero ahora nosotros tenemos la opción de poder acreditar 3 UITs adicionales, sustentados. ¿Con qué conceptos? Vamos a verlos con lo que son intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro domicilio tenemos una trabajadora del hogar, y nosotros nos inscribimos en SUNAT como empleadores de trabajadora del hogar, el salud que le pagamos también vamos a poder acreditar como deducción. ¿Qué otro concepto vamos a poder acreditar como deducción? Si por ejemplo nosotros vivimos en un local alquilado, lo que es arrendamiento, siempre y cuando el arrendador nos declare ante SUNAT como inquilinos. Y también cuando a nosotros, por ejemplo, nos han emitido recibos por honorarios, ya sea por actividades médicas, odontológicas, jurídicas, el profesional tiene que emitir un recibo por honorario y el medio de pago en todos los conceptos tiene que ser bancarizado. Acá vamos a ir viendo estos conceptos. Acá no tenemos las 7 UITs que están establecidas y las 3 UITs adicionales. ¿Con qué conceptos? De acuerdo al decreto legislativo 1258, lo que les estaba indicando acá. Intereses hipotecarios para lo que es en este caso crédito para primera vivienda y lo que es, por ejemplo, salud de trabajadoras del hogar, arrendamiento, cuando en este caso el arrendador nos declare ante SUNAT como inquilinos, recibos por honorarios, por actividades médicas odontológicas. Vamos a ver también la relación de qué otras actividades por recibos por honorarios van a ser considerados, como son en este caso, por ejemplo, actividades deportivas, actividades jurídicas, también van a ser consideradas. Acá, por ejemplo, en lo que es arrendamiento, el inmueble tiene que estar ubicado acá en el Perú. Ahora, el pago tiene también que ser bancarizado. Y el arrendador, tener presente lo siguiente: si quien arrenda es una persona natural, el pago se hace con el formulario 1683, la guía pago fácil de arrendamiento. Pero si es una persona jurídica quien me está arrendando, como por ejemplo una inmobiliaria también puede alquilar sus predios, la persona jurídica, para yo poder acreditar esta deducción por arrendamiento, tiene que emitirme una factura. Y no necesito yo, persona natural, tener RUC para que me emitan una factura por concepto de arrendamiento. Por concepto de arrendamiento, hasta con mi DNI me pueden emitir una factura. Y las facturas ya desde julio, por conceptos de arrendamiento, son solo electrónicas. Vamos a ir viendo acá. Acá está el flujo, cómo es que han ido variando. Por ejemplo, hasta el periodo, hasta el 31 de mayo, el arrendador, cuando es una persona natural, me emite el formulario 1683. Cuando es una persona jurídica, hasta el 31 de mayo me podía emitir una factura, una boleta de venta o documentos autorizados. Pero ya tenemos que desde el 1 al 30 de junio, ya el arrendador, cuando era una persona jurídica, estaba obligada a emitirme una factura. Y ya a partir de julio 2017, disculpe, ya para yo poder acreditar esta deducción,
cuando quien me alquila califica como renta de tercera categoría, o sea, el arrendador es en este caso una persona jurídica, tiene que emitirme una factura, y la factura es electrónica. Ahora, con respecto ya a lo que es, por ejemplo, las condiciones, en este caso, ¿no? Ya para lo que vamos a ver, lo que es créditos hipotecarios para primera vivienda. El otro concepto con el cual podemos acreditar 3 suites adicionales. Cuando es crédito hipotecario para primera vivienda, nosotros podemos deducir solo los intereses compensatorios, no los intereses moratorios. El otro concepto es que acá, en este caso, las entidades financieras nos tienen que emitir un documento autorizado. Ahora, tenemos ya para SUNAT que las entidades financieras han reportado, para lo que es la renta anual, reportan a SUNAT los créditos hipotecarios, pero el contribuyente, salvo que el crédito provenga por el programa Techo Propio o Mi Vivienda, no está obligado a declarar porque el sistema automáticamente lo considera. Pero si proviene de otra entidad financiera, así yo perciba exclusivamente ingresos solo de quinta categoría, sí estoy obligado a presentar mi declaración. Ahora, los intereses de crédito hipotecario, acá tenemos un esquema, cuáles son los conceptos que van a ser considerados los intereses hasta 3 suites adicionales, es decir, que no superen los 12.150. Si yo tengo más intereses, estos intereses, por ejemplo, yo los puedo atribuir. ¿A quiénes, por ejemplo, yo puedo atribuir? Si yo, persona natural, por ejemplo, el crédito lo he adquirido en una sociedad conyugal, el 50% de los intereses yo lo puedo atribuir a mi cónyuge o a mi esposo, ¿no? En este caso, siempre y cuando lo hayamos adquirido el crédito como sociedad conyugal o como una copropiedad. Ahora, tener acá también presente que otros conceptos por los cuales podemos acreditar deducción es con los temas de gastos provenientes por recibos por honorarios, o sea, que no califique como boleta, no confundir que yo voy a una clínica, la clínica no, es cuando quien me presta el servicio es una persona natural, en este caso un profesional que me tiene que emitir un recibo por honorarios. Ahora, con lo que es recibos por honorarios, yo puedo acreditar por los temas médicos y odontológicos, yo puedo acreditar no solamente los gastos que han sido hacia mi persona, sino también hacia mis hijos menores de edad, o en todo caso, por ejemplo, si yo tengo un hijo con discapacidad mayor a los 18 años que esté inscrito en CONADIS. Ahora, acá también vamos a ver acá que las condiciones es que cuando se va a emitir el recibo por honorarios, en este caso, el emisor tiene que registrar que es para deducir 3 suites adicionales. Y el monto a deducir no es el 100% del total de los recibos por honorarios, sino el 30%. Ahora, acá por ejemplo también tenemos las otras actividades con las cuales podemos acreditar las 3 suites adicionales. No solamente con lo que son gastos médicos o odontológicos. Con lo que son gastos médicos o odontológicos, ahí sí yo puedo consignar los gastos de mis hijos menores de edad, de mi cónyuge, o si yo tengo un hijo mayor de edad con discapacidad inscrito en CONADIS. Pero ya por los otros conceptos, como son por actividades jurídicas, analistas, por lo que son, por ejemplo, actividades de arquitecto, enfermera, entrenador, esos sí tienen que ser gastos exclusivamente del titular del RUP. ¿Ya? Hasta acá, por ejemplo. Ahora, el otro concepto por el cual nosotros podemos acreditar también 3 suites adicionales es con respecto a lo que los pagos de trabajadora del hogar. Yo, empleador, tengo que inscribirme en SUNAT como empleador de trabajadora del hogar y los pagos los realizamos con el formulario 1676. El 100% que nosotros pagamos de salud nos permite deducir para lo que son las 3 suites adicionales. Ahora, acá por ejemplo, tener presente lo siguiente. Nosotros, para poder acreditar estas 3 suites adicionales, tenemos que exigir al arrendador que nos declare ante SUNAT como inquilinos. Si es una persona natural quien está arrendando, se regulariza con la guía de pago fácil 1683. En el caso, por ejemplo, nosotros, con respecto para lo que son trabajadoras del hogar, la guía 1676, los recibos por honorarios, tener presente que quien nos va a emitir el recibo por honorarios tiene que seleccionar que es para deducir 3 suites adicionales.
Y por ejemplo acá para lo que es los créditos hipotecarios, por los conceptos, ya sea por recibos por honorarios, intereses de créditos hipotecarios, trabajadora del hogar y arrendamiento, para nosotros poder acreditar los requisitos indispensables es que el pago tiene que ser bancarizado, indistintamente la cantidad o la que nosotros vamos a realizar el pago. Acá no prima la ley de bancarización, indistintamente el monto, todo tiene que ser bancarizado. Ahora acá por ejemplo, tener presente lo siguiente, ¿no? En caso, por ejemplo, sean por créditos hipotecarios, lo que les estaba indicando, podemos nosotros atribuir el 50% a nuestro cónyuge, o en el caso de copropiedad se le atribuye de acuerdo al porcentaje que en este caso tiene el copropietario. Y acá también no olvidar que en lo que es recibos por honorarios tiene que seleccionarse que es para deducir impuesto a la renta, y si es un trabajador dependiente que recibe solo remuneración, no es necesario que se inscriba y generar un número de RUT, sino que en la página web de SUNAT ustedes pueden ingresar y también hay unas opciones sin clave SOL, y ahí ustedes pueden generarse su clave SOL para todo lo que corresponde a consultas de rentas de quinta categoría y poder ustedes presentar su declaración anual para poder reducir las 3 UITs adicionales. Ahora, acá por ejemplo vamos a ver ya de toda la parte teórica que hemos visto, vamos a ver un caso práctico para que más o menos puedan ustedes chicos entender cómo es que nosotros determinamos la renta anual. Acá por ejemplo tenemos en el caso lo siguiente. En este caso tenemos al trabajador Juan. Este trabajador está en planilla y recibe 5.000 soles de remuneración mensual. Ahora, y se le ha retenido 4.616 por ingresos provenientes de quinta categoría. Ahora, y cuenta con los siguientes gastos deducibles. Por ejemplo, en este caso Juan tiene un alquiler mensual de 1.000 soles. Ha pagado también una trabajadora del hogar Su Salud, que el año pasado tenemos la remuneración mínima vital, los 750, el 9% son los 77 soles. Asesorías también ha pagado a un abogado. El abogado le ha emitido su recibo por honorario y el recibo por honorario indica que es para deducir 3 UITs adicionales. Le ha pagado 2.000 soles. Y tiene también un crédito hipotecario para primera vivienda. En este crédito hipotecario ha pagado durante el año 8.000 soles de interés. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar? El concepto de alquiler y de recibos por honorarios, nosotros no podemos deducir el 100%, sino solo se deduce el 30%. Por el tema de salud y los temas concernientes a lo que es en este caso trabajadora del hogar, lo que es trabajadora del hogar y lo que es crédito hipotecario, si nosotros deducimos el 100%. Entonces acá nosotros tenemos que durante el año por alquiler de los 12 meses, tenemos acá los 12.000 soles y aplicamos el 30%, va a deducir 3.600. De salud, ahí sí va a deducir el 100%, de lo que es la asesoría legal, lo que es recibos por honorarios, el 30%, y los intereses de crédito hipotecario, el total, siempre y cuando no superen en conjunto los 12.150. Entonces, vemos acá que el total de gastos que ha tenido el contribuyente ascienden a 13.124. Pero nosotros tenemos un límite, un tope, que son 3 UITs. El año pasado la UIT es 4.050. Por 3 estamos hablando de 12.150. Entonces, máximo podemos deducir 12.150. Ahora, acá nosotros vamos a poder ver la gran diferencia. Hasta el año 2016 y cómo es ahora con las 3 UITs adicionales. Hasta el año 2016, por ejemplo, nosotros considerábamos el total ya de nuestros ingresos de rentas de trabajo, ¿no? Lo que es nuestros ingresos de cuarta categoría que han tenido una deducción del 20% más nuestros ingresos de quinta categoría. Sumados los dos tenemos nuestras rentas de trabajo. Y a ello, la ley del impuesto a la renta nos reconoce como deducción 7 UITs, que el año pasado la UIT es 4.050 por 7, 28.350. Entonces, a estos 28.350, ya sumando la diferencia, nuestra base es de 41.650. Y aplicando acá ya las tasas graduales, tenemos que el tributo que se le determina al contribuyente anual es de 4.616. Hasta ahí el contribuyente solo tiene de deducción 7 UITs. Pero como hemos visto en el ejemplo anterior, el contribuyente puede acreditar 3 UITs adicionales más, es decir, 12.150. Restándole ya no va a restar 7 UITs sino 10. Al restar ya las 10 UITs, tenemos que ahora su base imponible es 29.500. Al ser ya los 29.500,
su tributo de renta anual le va a salir 2.915. Entonces, podemos ver acá que al trabajador se le ha retenido 4.616, pero está acreditando 3 UITs adicionales. Al tener ya una diferencia, la diferencia entre 4.616 y 2.915, el contribuyente ya a partir de este año 2017 puede solicitarlo en devolución, siempre y cuando esté obligado a presentar la declaración. Porque ya también tenemos que este 28 de febrero se publicó una nueva ley donde SUNAT va a generar las devoluciones de oficio. Vamos a ver acá, por ejemplo, las deducciones adicionales. Hay los conceptos, las 12.150. Vamos a ver ahora los cambios que tenemos en el formulario, en este caso en el formulario virtual 6705 para presentar la renta anual. La diferencia con el formulario para presentar la renta anual es que se han adicionado las casillas para las 3 UITs adicionales, ya sea provenientes de alquileres, de intereses de créditos hipotecarios, por actividades de recibos por honorarios o por aportaciones de salud. ¿Qué otros cambios tenemos en el formulario virtual? Tenemos acá, por ejemplo, que ya tenemos acá para lo que es, cuando registremos acá, tenemos, por ejemplo, ¿no? Para ya poder diferenciar, tenemos que en la opción, por ejemplo, acá concerniente a lo que es cuando registramos boletas, facturas o documentos, se muestra el siguiente mensaje. Recuerde que nosotros, para poder acreditar la deducción, el comprobante no solamente es que me hayan emitido, sino que tiene que acreditarse la bancarización. Por eso acá nos indica, tiene que estar de acuerdo a la ley 28194, ley para la lucha contra la evasión, esto con respecto a lo que es la bancarización. Si yo, por ejemplo, a mí me han emitido un recibo por honorarios y no hubo un medio de pago bancarizado, pues no lo voy a poder deducir. Acá, por ejemplo, también tener presente lo siguiente, en el tema ya de créditos hipotecarios ya se han considerado los siguientes campos. Vamos a poder ver que cuando ya nosotros podemos acreditar intereses por créditos hipotecarios, ya en la casilla vamos a poder ver el RUC, en qué banco tengo el crédito hipotecario, el número de crédito, el número de, en este caso también, partida registral del cual tenemos el crédito hipotecario. Vamos a ver también el tipo de comprobante, la serie, la fecha, el capital y el interés que hemos pagado. ¿Qué otra novedad tenemos acá? Lo que ya son las aportaciones a salud de trabajadora del hogar. Vamos a poder ver también en los campos quién es, en este caso, el empleador, el número de documento del trabajador. Esta información todo lo tenemos en el formulario 1676. Se transmite también en el consolidado del formulario virtual 705. Y tenemos también acá, ¿no?, lo que es ya la pantalla de lo que son las 3 UITs adicionales, y podemos acá determinar ya si tenemos un saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente. Esta resolución se publicó el 28 de febrero del 2018, donde ahora ya SUNAT va a generar las devoluciones de oficio. Antes, por ejemplo, cuando teníamos ingresos provenientes porque nos han efectuado retenciones, ya sea en exceso por 5ª categoría, entonces nosotros teníamos que pedir la devolución al mismo empleador. Ya con la resolución, con esta nueva ley, tenemos que SUNAT, por ejemplo, va a generar las devoluciones de oficio. Acá tenemos un cuadro bien didáctico en el cual nosotros vamos a poder ver esas diferencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos exclusivamente rentas de 5ª categoría y estoy acreditando 3 UITs adicionales y tengo, por ejemplo, acá retenciones en exceso, SUNAT ya me va a generar la devolución a favor porque yo no estoy obligado a presentar la declaración, salvo que yo quiera acreditar las 3 UITs adicionales, porque puede darse el caso que mi empleador en su proyección de retenciones me retuvo en exceso y al determinar esta información SUNAT ya va a generar las devoluciones de oficio. En la misma página web de SUNAT tenemos un link en donde indica verifique si tiene saldo a favor. Ustedes ingresan y ahí pueden verificar si es que tienen una retención en exceso. Por ejemplo, ustedes que están de repente ya llevando contabilidades o están en estudios, si tienen, por ejemplo, contribuyentes que quieren saber si tienen un saldo a favor, ingresen a la misma página web de SUNAT, ahí indica verifique si tiene saldo a favor. Acá también, por ejemplo, si tiene exclusivamente rentas de 5ª categoría y va a acreditar las 3 UITs adicionales, tener acá, ¿tiene saldo a su favor? SUNAT va a generar la devolución de oficio. Si corresponde la devolución de oficio, sí. Presentar su declaración jurada, no. Salvo
que tenga un crédito hipotecario y el crédito hipotecario no sea ni de techo propio ni de mi vivienda. Si es de otra entidad financiera, sí tiene que presentar su declaración. Ahora, con respecto a lo que son rentas de cuarta categoría, por la deducción de las 3 UITs adicionales, si tenemos un saldo a favor, también SUNAT va a generar las devoluciones de oficio. Tenemos desde el 1 de abril, nos dan 30 días hábiles para poder efectuar las devoluciones de oficio. Ahora, ¿cuál es para que SUNAT pueda realizar estas devoluciones de oficio? Tener presente que ya nuestros empleadores, ahora en el T-Registro, cuando nos van a declarar como trabajadores, tienen que consignar nuestro código interbancario de la entidad financiera donde nos efectúan nuestras remuneraciones para que SUNAT ya pueda hacer directo el depósito en las cuentas corrientes de cada trabajador. Ahora, esto tenemos el cuadro didáctico, cuando son también rentas de cuarta y quinta categoría, SUNAT va a generar las devoluciones de oficio. En el único caso que SUNAT no va a generar devoluciones de oficio es cuando yo percibo solo exclusivamente rentas de quinta categoría, pero quiero acreditar que su UITs adicionales y se tiene que presentar la declaración. A ver, entonces hasta acá hemos visto, chicos, con respecto a los conceptos con los cuales nosotros estamos obligados a presentar nuestra renta anual, y nosotros hemos visto acá a través de qué formulario se ha presentado este año, que es el formulario 705. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta con respecto a lo que es renta de persona natural, declaración jurada anual? ¿Alguna consulta? Si no, para poder ya dar por concluida la exposición del día de hoy. ¿Alguna duda que tengan con respecto a lo que es la renta anual, persona natural? Bueno, entonces, chicos, se les agradece por su participación. Y bueno, siempre cualquier duda, cualquier consulta, ustedes como estudiantes estamos acá a un paso.